Buenos días. A ver, voy a pasar a leeros un comunicado de COESPE. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 27 de junio la prórroga del Real Decreto Ley de medidas para hacer frente a la inflación y a las consecuencias de la guerra de Ucrania, entre las que se incluyen permisos para la conciliación que formaban parte del proyecto de ley de familias y el permiso de 15 días para las parejas de hecho. La Ley de Familias es un proyecto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda del 2030, que se quedó atascada en abril en el Congreso por la falta de apoyos. Luego, la convocatoria de elecciones generales y la consiguiente disolución de las Cortes frenaron el avance de la ley, como ha ocurrido con muchas otras. Cuando entra en vigor la prórroga, se ha hecho efectiva desde el 30 de junio con la publicación del Real Decreto Ley en el Boletín Oficial del Estado. Nuevos permisos y derechos de conciliación. 5 días retribuidos por accidente o enfermedad grave. Hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización, pero que precise reposo. Incluye a familiares de hasta segundo grado y convivientes. 4 días al año retribuido por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares, urgentes o imprevisibles. Se podrá disfrutar por horas. 8 semanas no retribuido hasta que el menor cumpla 8 años. Se puede disfrutar de forma continua o discontinua y a tiempo completo o parcial, en el caso de las personas empleadas públicas del ámbito del EBE, sin ser retribuido. Parejas de hecho. Se reconoce el permiso de 15 días naturales por el registro de pareja de hecho, equiparando así con los matrimonios. Reducción de jornada. Se amplía para quienes precisen encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad, además de para el cuidado de hijos o hijas o personas a cargo con discapacidad, menores de 26 años y que tengan cáncer o otra enfermedad grave. Adaptación de jornada. Se amplía a trabajadores y trabajadoras con personas dependientes a cargo, hijos e hijas mayores de 12 años, cónyuge, pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado y personas convivientes cuando no puedan valerse por sí mismas. En caso de negativa, la empresa deberá justificarla. Coordinadora Cántabra por Pensiones Públicas y Dignas. Comunicado para este lunes, 3 de julio de 2023. Estamos a tan solo unos días de que empiece la campaña electoral y la experiencia que tenemos de las últimas elecciones, sobre todo de las más recientes, es que lejos de informarnos los partidos de lo que van a hacer, si ganan, nos han entretenido con debates que nada tenía que ver con la vida de la gente. No nos han hablado de medidas que sirvan para solucionar nuestros problemas y mejorar nuestras vidas. Desde la Coordinadora Cántabra de Pensiones queremos saber lo que vamos a votar, saber por qué votamos a este y no a aquel partido. Queremos una campaña serena, en la que podamos ver con claridad las diferencias reales que hay entre unos partidos y otros. Queremos que quienes aspiran a ser servidores del bien común empiecen siendo servidores de la verdad y no traten de engañarnos con bulos y mentiras, medias verdades. Queremos, en definitiva, una campaña honesta, que nos hable de los problemas del día a día y nos proponga soluciones. No nos asusta que quienes ganen sean las derechas. A ellas las combatiremos en la calle. Como en la calle presionaremos si ganan las izquierdas, para que sean valientes, para que no se queden a medio camino, para que propongan medidas que realmente cambien la vida de la gente a mejor. Nuestra historia de más de 5 años defendiendo las pensiones públicas y nuestro poder adquisitivo nos avalan. Seguiremos luchando contra la pobreza y la desigualdad,
pobreza y desigualdad que están penetrando por amplios sectores de la sociedad, llegando en algunos casos a niveles insoportables. En este comunicado nos vamos a referir a la situación de los jóvenes. Como decíamos hace 7 días, la pobreza y la desigualdad se pueden medir con datos objetivos y que en el caso de que de las jóvenes les ataquen por todos los costados. El salario medio bruto de la población entre 25 y 34 años se incrementó un 4,6% entre los años 2008 y 2020, casi 3 veces por debajo de la inflación registrada en ese periodo. En 2008, 6 de cada 10 jóvenes tenían una vivienda en propiedad. Actualmente solo la tienen 3 de cada 10. Mientras tanto, el precio del alquiler se disparó hasta alcanzar un 51% y desde entonces para acá, la subida se ha incrementado de tal manera que en las grandes ciudades es imposible y donde los jóvenes, a pesar de las últimas subidas del salario mínimo, tienen que dedicar el 80% de su salario a pagar el alquiler. Al mismo tiempo, 3 de cada 10 jóvenes que buscan empleo está en paro. Consecuencia de todo ello es que los jóvenes españoles se emancipen de media a los 30 años, si bien ellos lo hacen más tarde, entre los 30 y 38, que ellas lo hacen antes, 18 años con 9 meses. Estos datos sobrepasan los 26,5 años de media en la Unión Europea, donde la edad de emancipación de los jóvenes oscila entre los 19 en Suecia, los 34 en Portugal. En 2021 vivían con sus padres en nuestro país 7 de cada 10 jóvenes, mientras que en el conjunto de Europa eran 3 de cada 10. Como siempre, los datos se nos pueden indigestar cuando son muchos, pero hay un dato que resulta especialmente indigesto: el número de suicidios. El número de suicidios en España en 2022 ha batido todos los récords. 4.097 de ellos, 345 han sido de personas entre 10 y 29 años. El suicidio es la principal causa de muerte en España entre los 15 y los 29 años. Y no es que sea por enfermedad mental, sino porque lo que supone, entre otras razones, no poder pensar en su futuro, ni siquiera en el más inmediato. En nuestro país se da la paradoja de que legalmente una persona joven puede firmar contratos desde los 16 años y votar desde los 18. Sin embargo, tiene la mayoría de los derechos negados o congelados en la práctica. Desde nuestra coordinadora, por tanto, abogamos porque en temas de juventud nos pongamos a la altura, por lo menos, de la media europea, en paro, en ayudas y preparación. Queremos medidas concretas que palíen la situación en la que se encuentran nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Queremos compromisos concretos, porque no podemos perder toda una generación, la que está llamada a ser la base del futuro de nuestro país. Queremos una campaña serena, pausada y objetiva, donde nos enteremos de lo que más nos conviene a la hora de votar. Como pensionistas reclamamos empleo para los jóvenes, con contratos estables y salarios dignos, que coticen a la seguridad social, que es la base del sostenimiento del actual sistema público de pensiones, por una pensión mínima igual al salario mínimo, como forma de estrechar la brecha existente entre pensionistas, hombres y mujeres. Gobierne quien gobierne, los derechos y las pensiones se defienden.